Nos acompaña percibía. el representante Antonio Tony Soto. ¿Cómo está, representante? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Damari y Ángel, un placer estar compartiendo con ustedes y con el pueblo de Puerto Rico. Saludos. Bueno, decía hace un rato el presidente de la Comisión de Hacienda que viene la tijera, que ya está en sus manos, que la tijera no aguanta más, no se puede cuadrar con préstamos y tienen que recortar 800 millones de dólares. Le preguntábamos si eso se podía hacer sin votar a la gente y sin bajar de alguna forma ahora, y si era posible, dadas las circunstancias de que hubiese grasa y se pudiese recortar en qué áreas. No parecen tener, excepto el asunto de educación, seguridad, que no se puedan tocar y que esas son prioridades dentro del gobierno, la alternativa de que en las corporaciones públicas, oye, sí, ahí hay un punto. ¿Y usted qué usted ha escuchado que puedan estar trabajando y que deberían estar trabajando en la Asamblea Legislativa? Hola, Maris. Yo creo que es importante que el pueblo de Puerto Rico reconozca que el año pasado el gobernador de Puerto Rico aumentó el presupuesto de Puerto Rico en 750 millones de dólares. El decir ahora que va a reducir 800 millones de dólares, que precisamente fue el llamado que hizo la delegación del Partido No Progresista desde el año pasado, el llamado que yo he hecho consistentemente de reducir los gastos del gobierno a que el presupuesto no sea mayor de 9 billones de dólares. Ustedes recordarán que cuando yo presenté la propuesta de Reinventando Puerto Rico y de eliminar la planilla y el IBU, mencioné también de reducir el gasto del gobierno de Puerto Rico a 9 billones de dólares. Está en línea y es consono. Lo que sucede, representante, es que en aquel momento, discúlpeme para poder poner esto en contexto, en aquel momento, mientras los PNP reclamaban que se había aumentado el presupuesto, la contraparte decía, es que cuando se recortó el presupuesto se dejaron de ofrecer servicios y que esa era la razón por la cual se aumentaba el presupuesto para este año fiscal vigente. La pregunta es, ¿se puede recortar esos 800 millones de dólares sin que se afecten los servicios? Yo entiendo que sí, que se puede recortar. Yo entiendo que hay áreas donde el gobierno puede cortar grasa. Hay contratos que se pueden limitar las horas de esos contratos. Hay servicios que se reciben por parte del gobierno que se pueden limitar. Y obviamente nosotros tenemos que entrar en una reestructuración de lo que es el gobierno. ¿Cuáles áreas, por ejemplo, usted eliminaría? Perdóname. ¿Cuáles áreas usted eliminaría o cuáles contratos o cuáles servicios que no son necesarios? Lamentablemente, Damari, y yo creo que es algo conocido, que muchas de las agencias de gobierno tienen divisiones legales, por ejemplo. Sin embargo, a nivel de contratos, tienen millones de dólares otorgados en servicios legales de igual forma. Privado. Por otro lado, en bufetes privados o abogados de forma privada, además de lo que tienen sus divisiones legales. Y este análisis hay que hacerlo. De igual forma, hay corporaciones o hay agencias que dependen mucho del gobierno de Puerto Rico y tenemos que buscar que sean autofinanciables. Las corporaciones públicas tienen una finalidad de brindar un servicio. Por darte un ejemplo, la AMA, tuvimos vista pública hace unas semanas atrás y estaban mencionando que necesitaban 14 millones de dólares adicionales para operar. La realidad es que no hay 14 millones de dólares adicionales que puedan salir del Fondo General. La realidad es que ellos tienen que buscar cómo ser más eficientes en el servicio que brindan, cómo pueden bajar sus gastos operacionales y cómo ellos pueden generar más ingresos. Si no lo hacen, pues entonces tenemos que buscar otras alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Como gobierno tendríamos que mirar y explorar si la finalidad pública para la que fue creada esta corporación se mantiene o si tenemos que variarla. ¿Cómo es? ¿Eliminar la AMA? Bueno, la AMA yo creo que es uno de la instrumentalidad del gobierno que tenemos que buscarle alternativas. Privatizarla. A través de los portadores públicos, a través de brindar el servicio a través de portadores privados o de alguna otra manera. Y eso es algo que no se puede salir del scope de análisis que tenga a nivel de la legislatura. Que debe ser eliminada o privatizada si se entiende que no se puede bajar el gasto y conlleva un gasto adicional al gobierno que erosiona millones de pesos anuales. Ya no sería sostenible. Para que el pueblo de Puerto Rico tenga una idea, el operar una guagua de la AMA le cuesta anualmente al gobierno de Puerto Rico $700,000. ¿Una guagua? Una guagua. Operar una guagua. Su gasto operacional, actualmente hay 99 guaguas dando servicio en la AMA.
cuando tú haces el ajuste o haces el análisis del presupuesto de la AMA versus las guaguas que hay en servicio, estamos hablando de $700,000 el operar una guagua de la AMA anualmente. ¿Tú crees que eso es económicamente viable? No. Entonces el gobierno de Puerto Rico no está en condiciones de continuar subsidiando, de continuar sustentando operaciones como esa. La realidad es, nos sale más barato comprarle un carro a cada una de las personas que usan la AMA a darle el servicio de transportación colectiva en una guagua. Oiga, la realidad. ¿Y PRAFA? No, PRAFA es una de las instrumentalidades que hay que mirar. Yo creo que sí ha sido un gasto oneroso el que se ha tenido en abrir oficinas de PRAFA en múltiples estados. O sea, abrir oficinas de PRAFA en Nueva York, en Chicago, entiendo que también en Texas, y hay otros el número de estados. O sea, ¿cuál es la necesidad de tener oficinas de Puerto Rico en múltiples estados con personal y con presupuesto para operar esas oficinas? La realidad, yo podría comprender que PRAFA pudiese tener una oficina en Washington D.C., pero tener en múltiples estados de Estados Unidos, yo tampoco lo entiendo, con una operación, pues la realidad es que yo entiendo que no hay necesidad, Ángel. Y es que si yo me mudo a Nueva York, yo recibo servicios del gobierno de Nueva York. Perdóname. Si yo me mudo a Nueva York, me hago residente de Nueva York, mis servicios me los da el gobierno de Nueva York. Claro, tú recibes los servicios de la oficina del estado de Nueva York y de la ciudad en la que tú residas en Nueva York. No hay necesidad alguna. Yo creo que tenemos que ya, y te lo digo con toda honestidad, nosotros tenemos que dejar las banderas políticas a un lado y nosotros tenemos que pensar en si nosotros queremos no es que Puerto Rico queremos dejarle, es si nosotros queremos dejarle un Puerto Rico a nuestros hijos y a nuestros nietos, y las banderas políticas nos han dividido en muchas cosas, pero creo que ya llegó el momento de nosotros decir, oye, ¿qué realmente es beneficioso para Puerto Rico y qué no? Y definitivamente cuando tú miras operaciones como la de PRAFA, pues es algo que no tiene sentido alguno. Si los servicios que tú recibes son de la ciudad de Orlando, porque te mudas a Orlando, ¿para qué hay que tener una oficina del gobierno de Puerto Rico allí? Pagada con fondos públicos. Representante, por fondos públicos. ¿Qué áreas no se deberían tocar, por ejemplo? Pues la última área que yo tocaría sería los empleados del gobierno. Yo primero congelaría todas las plazas de personas que se hayan acogido al retiro, congelaría todas las plazas que estén vacantes, miraría lo que son servicios contratados, servicios profesionales del gobierno de Puerto Rico, después miraría otras áreas. Obviamente las corporaciones públicas hay que mirar si están sirviendo a su finalidad pública o no, cuáles pudieran de alguna manera consolidarse, qué personal pudiéramos reubicar en otras áreas. Yo creo que es interesante el planteamiento que hizo el presidente de la Cámara en la semana ayer de la policía, sobre la policía, que mencionaba de pasar personal de otras agencias a la policía, y obviamente entonces sacar a los policías a que estuviesen brindando servicio en la calle, ¿no? De patrullaje preventivo y en otras áreas de seguridad. O sea, yo creo que son cosas que sí se tienen que hacer y se deben de explorar, Damari. Y yo creo que todos tenemos que aportar a que logremos ese tipo de si se eliminan, por ejemplo, la AMA y otras corporaciones o alguna otra agencia, ese personal trasladarlo, congelar lo que se han retirado y de alguna forma trasladar a esa gente, porque digo, sí, privatizar la AMA, y qué vamos a hacer con todos esos empleados. Y hay otra cosa que tenemos que enfocarnos. Sí, tenemos que trabajar como reducir el gasto del gobierno de Puerto Rico. Pero hay otro elemento que no se ha tocado aquí nunca, y yo lo he mencionado en programas anteriores con ustedes. El gobierno ha estado enfocado en su caja registradora, en cómo recibir el dinero para cubrir sus gastos, pero no ha estado enfocado en el desarrollo económico de Puerto Rico. Y obviamente ahí se ha fallado, esta administración ha fallado en eso. De la misma manera que yo te puedo decir que el padre de Jaime Perelló pues fue positivo en esa área, te tengo que decir también
que si en algo ha fallado esta administración ha sido en no presentar un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico, y tenemos que enfocarnos en eso, cómo nosotros podemos apoyar las pequeñas y medianas empresas, las empresas locales, para que generen más negocio, para que generen más volumen de negocio en Puerto Rico, y obviamente pues así pagarían más contribuciones y crearían empleo, etcétera. Fíjate que el índice de actividad económica ha continuado cayendo. Fíjate también que el nivel de desempleo ha aumentado, y en ese sentido el gobierno no se ha enfocado en desarrollar las pequeñas y medianas empresas o los negocios o el intentar la nueva creación de empleo. Pero regresando al presupuesto, que es lo que nos ocupa, porque es lo que va a cuadrarse la próxima semana, el cuadrar, el congelar plazas de gente que se retira sin analizar si es esencial o no, si se necesita una expertise, no es la primera vez que se plantea y ha fallado. Después terminan o contratando o subcontratando o buscando a gente. Mari, yo creo que no es que no se ha planteado, yo creo que está planteado y no se ha hecho. ¿Por qué? Y yo creo que ha habido falta de voluntad hasta cierto punto, porque, y te tengo que ser honesto, aquí uno de los errores que ha habido, y recuerda que yo vengo de la empresa privada, y solamente llevo un año en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes. Yo creo que algo que se ha fallado grandemente es que se logran este tipo de leyes donde las personas se retiran, pero entonces se empieza a contratar personal nuevo como transitorios. Entonces, ¿qué realmente estamos haciendo? Pero por eso es que le pregunto, si se va a congelar pero por eso ahí es que va mi pregunta, si se congela una plaza, automáticamente cuando se retira, uno no puede decir se va a congelar, porque si es un perito de yo no sé ni qué madre que tiene 30 años de contador, que es CPA, y no hay ninguno otro, es necesario. ¿Es necesario? Sí. Bueno, sí, eso podría ser una excepción a la regla, pero no puede ser el convertir la excepción en regla. ¿Está bien? O sea, yo puedo aceptar ese criterio en algún aspecto. Pero no todos los empleados. Vamos a imaginarnos un maestro, o sea, se tira un maestro de inglés, sí, y no tenemos otro maestro de inglés. Pues tenemos que contratar un maestro que no se puede congelar, exacto. No podemos poner uno de matemáticas a enseñar inglés. Pero esos son los pocos. Eso podrían ser los pocos, ¿verdad? Pero como eso podrían ser algunos ejemplos. Oye, yo este principio te lo puedo comprar y no tendría ningún problema en aceptártelo. O sea, que se tiene que estudiar bien. Ser la excepción, no puede ser la regla. Esto se tiene que estudiar bien. Yo recuerdo cuando la Ley 7, una de las cosas que se esgrimió públicamente fue que en algunas agencias se hizo de una manera un poquito automática y se dejaron fuera puestos que eran claves, que eran medulares en diversas agencias, y entonces después los servicios se afectaron. Porque la Ley 7 se hizo por los años de servicio y no por la necesidad de servicio. Exactamente. Y uno de los fallos que ha habido en el gobierno históricamente, Ángel y Damari, y te lo digo, vuelvo y te digo con toda candidez, aquí no hay una evaluación de los empleados del gobierno. O sea, aquí evaluaciones anuales que realmente redunden en si permanecen o si están realizando sus funciones bien o no, no se está realizando, no se realiza. Y eso es medular. Son pro forma. Y entonces, pues muchas veces, pues quizás empleados que son ineficientes permanecen por años, empleados que son eficientes permanecen de la misma manera, pero no hay esa valoración, ¿no? Cuando se retiran, como por ejemplo fue con la Ley 7, pues no era por la necesidad de servicio, era por la cantidad de años que llevaban, 13 años con 6 meses. O con 5 meses, pues todos los que lleven menos de 13 años con 5 meses, todo eso se eliminan por seniority, porque no tienen el seniority necesario. Exacto, y hubo oficinas que se quedaron con una persona. Sí, hubo oficinas que quizás se quedaron con una persona, o quizás era una recepcionista, pero era una oficina que daba trabajo, que era de trabajadores. Claro. Pues necesitaba de trabajadores. El no se dio, pero entonces permaneció la recepcionista. Oye, son las cosas que uno tiene que poner en una balanza, y obviamente la Cámara de Representantes, te tengo que decir que ha venido haciendo un trabajo durante todo el año, identificando muchas de esas áreas. Así que yo creo que estamos en posición de, cuando se reciba el presupuesto por parte del gobernador, hacerle un análisis serio y correcto sobre el presupuesto. Representante, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias por la disponibilidad. Muchas gracias. Y vamos a ver si hablamos con usted el miércoles, el día después del mensaje. Para analizar lo que se ha presentado. El representante Antonio Soto, del Partido Nuevo Progresista. Marta Quiñones.